Atención. Esta historia te pondrá la piel de gallina. ¿Alguna vez has sentido que te estaban observando, pero cuando miraste, no había nadie allí? ¿Qué pasaría si te dijera eso? ¿Un simple gato puede esconder un oscuro secreto? En este vídeo descubrirás el misterioso gato de la sombra, una historia de suspense que te mantendrá enganchado de principio a fin. Pero antes de continuar, ya deja un me gusta, comenta aquí si alguna vez has tenido una experiencia extraña con un gato, y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Ahora, apaga las luces, ponte los auriculares y prepárate para lo inesperado. La primera vez que vi a ese gato estaba sentado en la pared de la casa, inmóvil, mirándome con una mirada fija y enigmática. Era negro como la noche, con penetrantes ojos amarillos que parecían brillar incluso en la tenue luz del atardecer. Había algo inquietante en él, como si su presencia no fuera solo una casualidad, sino un evento planeado. Intenté ahuyentarlo aplaudiendo, pero él no se movió. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera analizando. Cuando di un paso hacia él, saltó con gracia al suelo y desapareció entre los arbustos del jardín. Me imaginé que era un gato callejero cualquiera, buscando refugio o comida, y pronto me olvidé del incidente. Esa noche sucedió algo extraño. Mientras leía un libro en la sala, escuché un ruido en la puerta trasera. Era un rasguño insistente, como si algo intentara entrar. Me levanté lentamente y fui hacia la puerta, pero cuando la abrí, no había nada allí. Solo el viento frío de la noche soplaba contra mi cara. Di unos pasos afuera y luego lo vi de nuevo, sentado en la cerca, sus ojos brillando en la oscuridad. No emitió ningún sonido, no maulló ni gruñó, simplemente se quedó allí, mirándome directamente. Al día siguiente fui a trabajar y traté de no pensar más en ese gato. Pero de camino a casa, algo me hizo detenerme apenas estacioné el auto. A mitad de camino hacia la puerta principal, vi huellas en el suelo. Eran pequeños y parecidos a gatos, pero había algo extraño en ellos. Las marcas no siguieron una dirección lógica. Aparecían y desaparecían como si el animal hubiera aparecido de la nada y caminara unos pasos antes de desaparecer nuevamente. Durante los días siguientes, la presencia del gato se volvió constante. Aparecía en lugares imposibles, siempre mirándome. Una noche me desperté sobresaltado con la sensación de que no estaba solo en la habitación. Mi corazón dio un vuelco cuando vi una silueta oscura sentada en la ventana. Los ojos brillantes reflejaban la tenue luz de la lámpara y, por un momento, pensé que era solo un juego de sombras. Pero luego parpadeó lentamente, sin apartar la mirada de mí. Lo más extraño de todo fue que no había dejado ninguna ventana abierta. Sin embargo, de alguna manera, el gato estaba allí. Salté de la cama y encendí la luz, pero ya no estaba. Corrí hacia la ventana y la cerré, tratando de encontrar alguna explicación racional a lo que había sucedido. Quizás estaba soñando, quizás estaba imaginando cosas. Pero entonces, mientras me volvía hacia la puerta, vi algo que me heló la sangre. En la cómoda, donde solía dejar mi reloj y algunas llaves, había una huella sucia. Una pequeña marca parecida a la de un gato, como si hubiera caminado hasta allí antes de desaparecer. A partir de ese momento me di cuenta de que esto no era solo una coincidencia. Este gato no estaba simplemente deambulando por mi jardín. Él me estaba mirando. Y de alguna manera quería que yo supiera eso. Al principio traté de ignorar la presencia del gato. Me convencí de que se trataba simplemente de un animal errante, quizás atraído por algún olor o por el simple deseo de explorar nuevos territorios. Sin embargo, los extraños sucesos comenzaron a ser cada vez más frecuentes, y pronto me di cuenta de que algo andaba muy mal. La tercera noche después de su primera aparición, me desperté nuevamente con una sensación inquietante. La habitación quedó sumida en un silencio denso y pesado. Cuando miré el reloj, noté que el tiempo parecía haberse detenido. El segundero estaba inmóvil, atrapado entre un tic y un tac. Me levanté lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El aire dentro de la habitación era más denso, como si algo invisible lo llenara. Fue entonces cuando escuché un ruido bajo, un suave rasguño proveniente de la habitación. Mi corazón se aceleró. Caminé hacia la puerta del dormitorio y, cuando la abrí, vi que la luz de la cocina parpadeaba irregularmente, como si hubiera una falla eléctrica. A medida que me acercaba,
El ambiente parecía volverse más frío. La luz dejó de parpadear abruptamente y en el mismo momento sentí un escalofrío en la nuca. Fue entonces cuando lo volví a ver. El gato estaba sentado en medio de la habitación, con el cuerpo perfectamente quieto, como una estatua. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la tenue luz de la lámpara al lado del sofá. Intenté respirar profundamente para calmarme, pero entonces sucedió algo que me dejó paralizada. La televisión se encendió sola emitiendo un ruido estático. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una imagen parpadeante. No era un canal cualquiera. La imagen mostraba la puerta de mi casa, vista desde fuera, como si una cámara la apuntara directamente. Se me heló la sangre. ¿Quién estaba filmando eso? ¿Cómo había aparecido esa imagen en la pantalla de mi propio televisor? Miré al gato y él seguía inmóvil, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Sus ojos no solo parecían reflejar luz. Parecían contener algo en su interior, algo que me observaba. La televisión se apagó abruptamente y el silencio volvió a dominar la habitación. Di un paso atrás, mi mente dando vueltas en busca de explicaciones lógicas. Fue entonces cuando escuché el susurro. No era un sonido ordinario. Parecía venir de todas direcciones a la vez, como si las paredes hubieran empezado a murmurar. Las palabras eran confusas, pero tenían un tono de urgencia, una llamada incomprensible. Todo mi cuerpo se estremeció cuando sentí una brisa fría tocar mi piel, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El gato finalmente se movió. Se puso de pie lentamente, estirándose como si nada de esto fuera inusual. Luego caminó hacia mí con pasos ligeros y precisos. Debería haber huido, cerrar la puerta y gritar. Pero no pude. Me quedé allí, paralizada, mientras él se detenía a pocos centímetros de mis pies. Entonces la luz volvió a parpadear y por un breve segundo vi algo en la sombra proyectada por el gato en el suelo. No era la silueta de un felino. Era algo más grande, algo que no se ajustaba a su forma. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se movió independientemente y se acercó a mí. El pánico se apoderó de mí. Entré corriendo a la habitación, cerré la puerta y rápidamente la cerré. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi respiración era irregular. Me apoyé contra la pared, tratando de entender lo que acababa de pasar. Afuera volvió a reinar el silencio. Lo único que rompió el silencio fue el sonido de los latidos de mi propio corazón. Pero entonces, justo al lado de la puerta, escuché un sonido bajo, como si alguien lo arrastrara. Un maullido lento, casi un susurro. El gato todavía estaba allí. Y de alguna manera quería que supiera que esto estaba lejos de terminar. Al día siguiente, me desperté con el corazón todavía acelerado. Lo que había sucedido la noche anterior parecía un mal sueño, pero los detalles estaban grabados en mi mente con una claridad aterradora. El gato, la televisión, la sombra, todo parecía demasiado real para ser solo una ilusión onírica. Me levanté con una sensación extraña en el pecho. La idea de quedarme en esa casa me inquietaba. El silencio en la habitación no era confortable, era pesado, lleno de una presencia invisible. Al pasar por la habitación, miré el lugar donde había estado el gato la noche anterior. No había señales de él, pero algo en el aire todavía se sentía mal. Fue entonces cuando noté un detalle que me hizo detenerme en medio de la habitación. En el suelo, justo donde estaba sentado el gato, había una marca sutil, casi imperceptible. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como una huella, pero no de un gato. La forma le recordó algo más grande, algo que no debería estar ahí. Respirando superficialmente, decidí que necesitaba saber más sobre ese animal. Si realmente era solo un gato callejero, alguien en el vecindario debió conocerlo. Decidí preguntar a los vecinos, empezando por la vecina, doña Marta, una señora mayor que vivía allí desde hacía décadas y sabía todo lo que pasaba en el barrio. Cuando mencioné al gato negro, su rostro cambió. Su mirada, antes amistosa, se volvió tensa y frunció los labios como si quisiera medir cuidadosamente sus palabras antes de hablar. ¿Lo viste?, preguntó, en un tono casi susurrado. Asentí, sintiendo un nudo apretarse en mi estómago. Aparece de vez en cuando, siempre cerca de alguien que, bueno, alguien que está a punto de descubrir algo que no debería.
Miserran las manos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quieres decir con descubrir algo? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la oyera, y luego me hizo un gesto para que entrara. Me senté a la mesa de la cocina mientras ella preparaba té, pero noté que le temblaban las manos. Hace muchos años, empezó, revolviendo lentamente la cuchara en la taza, había un hombre que vivía en esa casa donde ahora estás. También empezó a ver al gato, y después de eso, empezaron a pasar cosas malas. Traig fuerte. ¿Qué tipo de cosas malas? Ella dudó por un momento antes de continuar. Dijo que escuchó voces, sonidos extraños alrededor de la casa. El gato aparecía en los lugares más inesperados, observando, siempre observando. Hasta que un día encontró algo que estaba enterrado en el patio trasero. Me incliné hacia adelante, tenso. ¿Qué encontró? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Huesos. Se me erizó la piel. ¿Huesos de qué? Ella me miró con expresión seria. De alguien. El silencio que siguió fue casi insoportable. Sentí una opresión en el pecho y mi mente se arremolinaba en preguntas. ¿Qué pasó con ese hombre? Pregunté, tratando de controlar mi ansiedad. Después de encontrar los huesos, se volvió extraño. Dijo que algo lo perseguía, que el gato no era un gato, sino un mensajero de algo mucho peor. Unas semanas después desapareció. Nadie volvió a verlo nunca más. Mi respiración se volvió pesada. Intenté procesar esa información, pero todo parecía demasiado increíble. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía sentido. El comportamiento del gato, los acontecimientos sobrenaturales, la sombra que no le pertenecía. Antes de que pudiera decir algo, doña Marta me tomó la mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de miedo. Si empezaste a verlo, significa que él te eligió. Traig fuerte. ¿Para qué elegiste? Ella dudó antes de susurrar. Para descubrir la verdad. Pero cuidado, porque no todas las verdades deben ser conocidas. Salí de su casa con la mente en shock. Sus palabras resonaron en mi cabeza y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta principal, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lentamente, miré el muro del jardín. El gato estaba ahí. Y sus ojos lo decían todo. Estaba a punto de encontrar algo que nunca debería haber sido desenterrado. Al día siguiente, me desperté con el corazón todavía acelerado. Lo que había sucedido la noche anterior parecía un mal sueño, pero los detalles quedaron grabados en mi mente con una claridad aterradora. El gato, la televisión, la sombra, todo parecía demasiado real para ser solo una ilusión onírica. Me levanté con una sensación extraña en el pecho. La idea de quedarme en esa casa me inquietaba. El silencio en la habitación no era confortable, era pesado, lleno de una presencia invisible. Al pasar por la habitación, miré el lugar donde había estado el gato la noche anterior. No había señales de él, pero algo en el aire todavía se sentía mal. Fue entonces cuando noté un detalle que me hizo detenerme en medio de la habitación. En el suelo, justo donde estaba sentado el gato, había una marca sutil, casi imperceptible. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como una huella, pero no de un gato. La forma le recordó algo más grande, algo que no debería estar ahí. Respirando superficialmente, decidí que necesitaba saber más sobre ese animal. Si realmente era solo un gato callejero, alguien en el vecindario debió conocerlo. Decidí preguntar a los vecinos, empezando por la vecina, doña Marta, una señora mayor que vivía allí desde hacía décadas y sabía todo lo que pasaba en el barrio. Cuando mencioné al gato negro, su rostro cambió. Su mirada, antes amistosa, se volvió tensa y frunció los labios como si quisiera medir cuidadosamente sus palabras antes de hablar. ¿Lo viste? Preguntó, en un tono casi susurrado. Asentí, sintiendo un nudo apretarse en mi estómago. Aparece de vez en cuando, siempre cerca de alguien que, bueno, alguien que está a punto de descubrir algo que no debería. Miserran las manos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quieres decir con descubrir algo? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la oyera, y luego me hizo un gesto para que entrara.
Me senté a la mesa de la cocina mientras ella preparaba té, pero noté que le temblaban las manos. Hace muchos años, empezó, revolviendo lentamente la cuchara en su taza, había un hombre que vivía en esa casa donde usted se encuentra ahora. También empezó a ver al gato, y después de eso, empezaron a pasar cosas malas. Traig fuerte. ¿Qué tipo de cosas malas? Ella dudó por un momento antes de continuar. Dijo que escuchó voces, sonidos extraños alrededor de la casa. El gato aparecía en los lugares más inesperados, observando, siempre observando. Hasta que un día encontró algo que estaba enterrado en el patio trasero. Me incliné hacia adelante, tenso. ¿Qué encontró? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Huesos. Se me erizó la piel. ¿Huesos de qué? Ella me miró con expresión seria. De alguien. El silencio que siguió fue casi insoportable. Sentí una opresión en el pecho y mi mente se arremolinaba en preguntas. ¿Qué pasó con ese hombre? Pregunté, tratando de controlar mi ansiedad. Después de encontrar los huesos, se volvió extraño. Dijo que algo lo perseguía, que el gato no era un gato, sino un mensajero de algo mucho peor. Unas semanas después desapareció. Nadie volvió a verlo nunca más. Mi respiración se volvió pesada. Intenté procesar esa información, pero todo parecía demasiado increíble. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía sentido. El comportamiento del gato, los acontecimientos sobrenaturales, la sombra que no le pertenecía. Antes de que pudiera decir algo, doña Marta me tomó la mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de miedo. Si empezaste a verlo, significa que él te eligió. Traig fuerte. ¿Para qué elegiste? Ella dudó antes de susurrar. Para descubrir la verdad. Pero cuidado, porque no todas las verdades deben ser conocidas. Salí de su casa con la mente en shock. Sus palabras resonaron en mi cabeza y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta principal, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lentamente, miré el muro del jardín. El gato estaba ahí. Y sus ojos lo decían todo. Estaba a punto de encontrar algo que nunca debería haber sido desenterrado. Las horas transcurrieron lentamente. Me quedé sentada en el suelo de la sala, tratando de procesar lo que había sucedido en el patio trasero. El gato, los huesos, los símbolos, todo apuntaba a algo mucho más antiguo y profundo de lo que podía imaginar. Y lo peor de todo es que ahora me sentía parte de ello. El silencio dentro de la casa era asfixiante. Con cada sonido proveniente del exterior, contuve la respiración. Pero el gato no intentó entrar. Él simplemente esperó. Como si me estuviera dando tiempo para entender. ¿Pero entender qué? Cogí mi computadora portátil y comencé a investigar rituales que involucraban a los gatos. Lo que encontré me heló la sangre. Durante siglos, en diferentes culturas, los gatos han sido asociados con lo sobrenatural. Algunos creían que eran guardianes espirituales, mientras que otros los veían como mensajeros de las fuerzas oscuras. Pero una historia en particular me llamó la atención. Un antiguo ritual malayo, casi olvidado, hablaba de sellar espíritus dentro de los cuerpos de los animales para evitar que regresaran al mundo de los vivos. El espíritu quedaría atrapado, incapaz de liberarse a menos que alguien perturbara su descanso. Mi estómago se revolvió. El gato negro no era solo un gato. Él fue una advertencia. Y yo lo había ignorado. Mi pecho se apretó al recordar la tumba en el patio trasero. Había desenterrado algo que nunca debería haber sido tocado. Sin darme cuenta, había roto el sello. Fue entonces cuando la luz de la habitación parpadeó. Mi cuerpo se congeló. La lámpara volvió a parpadear, esta vez más rápido. Un fuerte crujido vino de la cocina, como si algo hubiera caído al suelo. Me levant lentamente, respirando entrecortadamente. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no me moviera, pero necesitaba ver. Cuando llegué a la cocina, el aire estaba helado. La ventana estaba cerrada, pero la cortina se agitaba, como si un viento invisible la atravesara. En el centro de la mesa, algo que no debería estar ahí. La linterna que había dejado en el patio. Mi corazón casi se detuvo. No había vuelto allí a buscarlo. Di un paso atrás y luego vi la sombra. No vino de mí. La silueta se estiró en la pared de la cocina, creciendo,
tomando una forma que no era ni humana ni animal. Era algo intermedio, un contorno informe, como si el espacio mismo estuviera tratando de decidir qué forma adoptar. Mi pecho ardía de terror. Entonces llegó el maullido. Pojo. Casi un susurro. Mi di la vuelta lentamente. El gato estaba sentado en la entrada de la cocina, sus ojos brillaban en la oscuridad. Pero ahora sabía que él no era el peligro. Él era lo único que me separaba de lo que había allí. La sombra empezó a moverse. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me di cuenta de que no solo se estaba expandiendo, sino que se estaba acercando. Algo dentro de mí gritó que corriera, pero sabía que no tenía sentido. Ya no se trataba de huir. Era sobre enfrentar. Tragué fuerte y miré al gato. ¿Qué debo hacer? Mi voz era débil, casi inaudible. Parpadeó lentamente, como si entendiera. Luego se levantó y caminó hacia la mesa. Su cola se levantó ligeramente antes de tocar la linterna. El objeto parpadeó por un segundo y luego, de repente, la luz se encendió por sí sola. Pero no fue solo un rayo de luz. Era algo más fuerte, casi vivo. La sombra se retorció, como si la hubieran quemado. Un sonido bajo y distorsionado llenó la habitación, un sonido que no debería existir. Algo entre un grito y un eco lejano. El gato me miró por última vez antes de saltar sobre la mesa y tirar la linterna al suelo. En el momento en que el objeto cayó al suelo, un destello explotó en toda la habitación. Y luego, silencio. La cocina estaba vacía. La sombra había desaparecido. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, respirando con dificultad. El gato se acercó a mí y frotó su cuerpo contra mi pierna, como para consolarme. Fue entonces cuando entendí. Él no era el peligro. Él era el guardián. Y ahora yo también. Desde esa noche no he vuelto a ver la sombra. Pero el gato permaneció cerca. Él no era mi mascota. Nunca volvió a entrar a la casa. Pero todas las noches él estaba afuera, en la pared, observando. Mirando. Esperando el día en que algo intentara escapar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿crees que algunas verdades nunca deberían ser descubiertas? Historias como esta nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. Y tal vez, solo tal vez, algunas sombras nunca deban iluminarse. Si te gustó este suspenso, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y comentar qué harías si estuvieras en mi lugar. ¿Tendría el coraje de enfrentar lo desconocido? Nos vemos en el próximo vídeo, si la oscuridad lo permite.